Buenos días a todos y a todas. Agradecemos que aceptaran la invitación para la presentación del mapa de riesgo de corrupción para El Salvador. Antes de comenzar les vamos a presentar un video y después queda con la exposición de los resultados del mapa el director de Acción Ciudadana. El fenómeno de la corrupción es una problemática estructural en nuestras sociedades, la cual afecta el bienestar de la población, ya que le niega el disfrute pleno de sus derechos. La corrupción también afecta la eficacia de las instituciones del Estado, al no brindar buenos servicios públicos a la población como salud, educación, agua, seguridad, entre otros. En El Salvador, la corrupción siempre ha sido una problemática que ha vuelto inoperante a las instituciones del Estado. Casos de corrupción del pasado y del presente lo hacen evidente. Como respuesta a este fenómeno, se han realizado diferentes esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil, academia, prensa y algunas instituciones del Estado, tratando de evidenciar, prevenir y sancionar la corrupción. Pensando en el futuro, es importante tener una guía que nos indique dónde deberán centrarse los esfuerzos y los recursos para lograr mayor eficiencia en el combate de la corrupción en nuestro país. Y a continuación te contaremos más al respecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a la presentación del mapa de riesgo corrupción que Acción Ciudadana ha elaborado. Como se dice en el video, como una forma de pensar en el futuro. ¿Qué es lo que decimos desde Acción Ciudadana con el tema del mapa? Creemos que es conveniente, aparte de registrar en este momento hechos que puedan significar actos de corrupción, menoscabos a la transparencia, creemos que es importante también tener una hoja de ruta para el mañana. Como Acción Ciudadana creemos que cuando se den las condiciones políticas, podemos seguir avanzando en la agenda de transparencia y de combate a la corrupción. Y en esa medida creemos que esta herramienta del mapa que les vamos a presentar puede ser útil para tal finalidad, porque aparte de registrar lo que está pasando, nos puede indicar una ruta hacia dónde centrar los esfuerzos en el futuro. Y en esa medida el mapa de riesgo es una herramienta que representa de forma gráfica y sistematizada los ámbitos de riesgo para la ocurrencia de la corrupción. Es decir, el mapa no dice a dónde está la corrupción, solo dice dónde hay debilidades en el Estado, en las instituciones, en los procesos que pueden propiciar la corrupción, ¿sí? Puede ser, y por eso decimos un mapa, una guía a dónde se puede dar esa corrupción. Y en esa medida, el mapa lo que hace es caracterizar, parametrizar y reflejar el crecimiento o reducción de estos riesgos. O sea, como decimos, el mapa no es un mapa de corrupción, es un mapa de riesgo, a dónde vemos y por qué creemos que hay riesgo de corrupción. Este riesgo también se parametriza. Ya les vamos a presentar esta parte. Y ahí como decía hace un momento, lo que buscamos es mostrar debilidades y deficiencias, obviamente con el objetivo de que se mejore, que se hagan las adecuaciones normativas o de procesos que sean necesarios para disminuir este riesgo. Digamos, eso es el mapa en sí. Otro punto importante tiene que ver con los datos. El mapa no es un mapa valorativo, sino que es un mapa construido a partir de los datos que durante todo este tiempo Acción Ciudadana ha recopilado. O sea, Acción Ciudadana desde el 2016 viene construyendo una importante base de datos en varios temas. Entonces, esos son los datos que sirven para el mapa. ¿Ya? Como digo, no son valoraciones, sino que son datos los que están sustentando el mapa. Y estos, como mencionaba, provienen de la investigación que hace la organización. Y en esa medida, los dos áreas de investigación que tenemos, el Centro de Monitoreo
político y el Centro de Monitoreo Institucional son las instancias de la organización que van a seguir generando datos para seguir alimentando y actualizando el mapa. El mapa que ustedes van a ver está actualizado hasta esta fecha, ¿ya? Pero como nosotros seguimos elaborando investigaciones, entonces esas van a ir actualizando el estado del mapa. Antes de continuar con el mapa, dejo brevemente a las coordinadoras del Centro de Monitoreo Político y Centro de Monitoreo Institucional para que les comenten brevemente qué hace cada área, que es la que va a alimentar el mapa. Así que dejo primero a Denise Ilézar, coordinadora del Centro de Monitoreo Político, para que pueda comentar qué tipo de información se genera en el área y qué tipo de información se va a alimentar en el mapa. Ahí vea. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y buen provecho. Brevemente señalar que el Centro de Monitoreo Político es el área de acción ciudadana encargada de la fiscalización de los partidos políticos, encargada también de monitorear las elecciones internas de los institutos políticos y también de monitorear el gasto de propaganda electoral. Con este mapa buscamos continuar alimentando este tipo de información relacionada al quehacer de los partidos políticos y pues estamos bastante contentos de ver este esfuerzo realizado esta mañana. Hola, buenos días. Mi nombre es Graciela Ayala. Soy la coordinadora del Centro de Monitoreo Institucional. Nosotros estamos encargados, es el área que está encargada en Acción Ciudadana de hacer un monitoreo de instituciones de Contraloría, ya sea del acceso a la información pública, medir los niveles de la operatividad de estas instituciones que abonan a la lucha de anticorrupción y fomentan la transparencia del gobierno. Entonces, nosotros damos alimentación a este mapa de riesgo y con nuestros informes y estamos bastante felices que sea una herramienta para toda la sociedad civil, así como la academia y la prensa. Nosotros vamos a estarles haciéndoles llegar a través de este mapa todos los resultados, estadísticas que nosotros vayamos obteniendo en nuestros informes. Bueno, continuando con la presentación, el mapa, ¿qué es lo que contiene? Contiene 7 ámbitos de riesgo de corrupción, divididos en 22 zonas específicas de riesgo y con 34 riesgos específicos, ¿sí? Eso es lo que contiene el mapa. 7 ámbitos que ya vamos a ver cuáles son, 22 zonas de riesgo y 37 riesgos específicos. Eso tiene el mapa. Ahora, ¿cuáles son estos ámbitos de riesgo? Tenemos, en primer lugar, el acceso al cargo. Ya vamos a ver cuáles son las categorías que se evalúan. Acceso al cargo es un ámbito de riesgo para la corrupción. El estatus de entrada y salida del cargo de los funcionarios. La integridad pública, la transparencia, la capacidad institucional, el financiamiento de la elección y el sistema de justicia. Esos son los 7 ámbitos de riesgo que se evalúan en el mapa. Vamos. Los elementos que componen el mapa de riesgo tienen que ver con, y aquí ya está un poco más desglosado, elecciones indirectas, desempeño institucional, sanciones, cumplimiento de obligaciones legales de integridad, tutela del derecho de acceso a la información, elecciones directas, presentación y control de declaraciones de patrimonio, financiamiento de elecciones directas, impunidad, ámbito presupuestario, verificación de patrimonio, financiamiento de elecciones indirectas y transparencia. Digamos, estos son ya los subámbitos que evalúa el mapa. Vamos al siguiente. Sigue con riesgos ya específicos, porque como tenemos ámbitos de riesgo, subámbitos y tenemos riesgos específicos. Y aquí estamos hablando de, por ejemplo, reparto de cargos de elección atendiendo cuotas partidarias, revisión, posibilidad de revisar judicialmente el proceso de elección indirecta,
presupuesto de instituciones de control, no los voy a mencionar todos, sanciones por incumplimientos, control estatal sobre las elecciones internas de los partidos, proceso de evaluación de candidaturas, entre otros. Digamos, estos son los riesgos específicos que se evalúan en el mapa. Aquí hay otros, porque son 34, obligaciones de rendición de cuentas, aplicación de las reglas, ahí dice la CAP, pero ya no existe la CAP, sino que es la ley de compras públicas, acceso a la información financiera de los partidos, controles financieros internos de los partidos, rendición de cuentas, etc. Vamos a la siguiente. ¿Cómo parametrizamos el ámbito de riesgo? Hemos establecido 4 niveles de alerta, ¿sí? El ámbito se va a calificar según se cumplan estos parámetros del riesgo. En primer lugar, tenemos bandera verde, que implica un nivel de riesgo bajo. ¿Por qué es un nivel de riesgo bajo? Porque las condiciones institucionales observadas configuran un riesgo de corrupción bajo, pues existe control para prevenir. O sea, hay institucionalidad y hay condiciones para prevenir la corrupción. Entonces el riesgo es menor en este caso. No decimos que no hay, sino que es un riesgo que es relativamente bajo. Tenemos la bandera amarilla, que es un nivel de riesgo medio. Y aquí nos referimos a que las condiciones institucionales que se observan configuran este nivel de riesgo medio, pues existe una situación que podría abrir espacios a la corrupción. ¿Sí? Hay unas posibilidades institucionales, hay algunas deficiencias en los procesos que permite o permitiría que haya corrupción, aunque se hayan implementado mecanismos de contención al respecto. O sea, puede que se esté trabajando en algo, pero hay todavía una parte del proceso político, de la regulación, que permite que se pueda dar corrupción. En el nivel naranja ya hablamos de un nivel de riesgo alto, y aquí en este caso el nivel de riesgo lo que significa es que existen deficiencias significativas en uno o más de los siguientes factores. O sea, hay una deficiencia clara en la regulación, los mecanismos de control, la voluntad política o la asignación de recursos. O sea, cualquiera de estas 4 situaciones tienen deficiencias: regulación, presupuestos, control político y voluntad. Y el último nivel de riesgo es el rojo, que es nivel de riesgo muy alto. Y aquí sí estamos en una situación donde hay ausencia de uno o más de los siguientes factores. O no hay regulación, o no hay mecanismos de control, no hay voluntad política, o no hay asignación adecuada de recursos. O sea, son 4 condiciones que se dan para que, digamos, hay un nivel de riesgo sumamente alto. Este es el mapa de riesgo de corrupción, el que hemos elaborado. Estas son las 7 áreas que les mencionábamos de riesgo, y cada una de ellas tiene su subárea de riesgo y las áreas específicas o los riesgos específicos. Ya viene con la bandera, cada una señalada cuál es el nivel de riesgo de corrupción. Podemos tomar, por ejemplo, siquiera ahora aquí. Si ustedes se ponen encima, les voy a explicar brevemente cómo funciona. Ustedes se ponen encima y del área les indica qué es el área, le da clic ahora y le explica, le dice: esta área de riesgo es financiamiento de la elección. Hay una definición de qué es y qué elementos la conforman. Digamos, eso para que usted se ubique de qué área se está hablando. Cierre eso. Y luego, si usted se va a una subárea, también usted aprieta, le da clic y le dice que está en financiamiento de elecciones indirectas, por ejemplo. Le da una definición y le da los subelementos que lo componen. Cierre eso y dele a la bandera. Y si uno va hacia la bandera, le indica también qué es y se despliega esto. Le indica el nivel de riesgo y le indica la vulnerabilidad.
le dice por qué tiene esta ponderación, por qué es alto. Por ejemplo, aquí hablamos de regulaciones sobre financiamiento de candidaturas en las elecciones indirectas, es la que hace la Asamblea Legislativa. No existe reglas sobre origen, destino y uso de recursos para la postulación. Por ejemplo, en elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ustedes ven que los abogados que se postulan ofrecen cenas, ofrecen actividades, hay propaganda pagada, a veces en medios, ¿sí? Y entonces el problema ahí es que no hay reglas sobre esos fondos. No hay reglas de rendición de cuentas, ni del origen, ni nada de esto. Entonces, por eso es que se coloca como un nivel de riesgo muy alto. Acá, ustedes van a encontrar en el mapa que se explica cuál es el efecto que genera el que no exista esa regulación. Aquí está explicado. Por ejemplo, dice, candidaturas pueden contar con fondos ilimitados sin importar el origen de este, posibilitando que ingrese fondos ilícitos. Digamos, estamos hablando de la elección de magistrados, por ejemplo. Y aparte de este señalamiento, ustedes van a tener también disponible la evidencia, que es el informe que se ha elaborado, donde están datos de la elección que se ha realizado. Por ejemplo, aquí tenemos un informe que tiene que ver con el monitoreo de la función pública, por ejemplo. Entonces, esto, si quiere cierra ahora. Esto es lo que se va a encontrar en cada uno, si quiere vaya hacia arriba. Ese es acceso al cargo, esta es la elección directa, ¿sí? Dele en otra, ya en una banderita ahora. Por ejemplo, regulación de elección indirecta. Y aquí es lo que siempre todas las organizaciones hemos dicho, no hay reglas para la elección. Entonces, se estipula la vulnerabilidad, el nivel de riesgo y el efecto. Y aquí tenemos, por ejemplo, Acción Ciudadana en conjunto con Funde hizo una evaluación sobre la elección de magistraturas de Corte Suprema de Justicia en 2021. Sí, 2021 fue. 2021. Sí. Entonces, este es el mapa, ese es el funcionamiento. O sea, eso está disponible ya en el sitio web. Tienen el QR para que ustedes lo puedan revisar. Aquí están los ámbitos que nosotros hemos investigado. ¿Qué puede pasar con este mapa? Nosotros creemos que se pueden dar alianzas o se puede retomar esta idea para que la información que se genera desde otras instituciones de sociedad civil se puedan ir anexando acá y se pueda ir ampliando. Porque acá solo tenemos los ámbitos que ha trabajado Acción Ciudadana, pero obviamente hay muchos más ámbitos que pueden generar un riesgo de corrupción. Ahora, como les mencionaba, esa es la primera parte, o sea, que es el mapa, y eso es una parte de lo que les queríamos presentar. Pero ahora, ya teniendo, digamos, un consolidado, que sería como la línea de base, el arranque de la medición que vamos a hacer, les queremos presentar el estado actual del riesgo de corrupción en el país. Y para eso, les vamos a mostrar estos datos. Tenemos, con datos recopilados hasta febrero de 2023, 26 banderas rojas, 7 banderas naranjas, 1 bandera amarilla y lastimosamente ni una bandera verde. O sea, lo que nos indica que el nivel de riesgo de corrupción es alto en El Salvador actualmente, según la medición que nosotros hacemos en estos ámbitos de riesgo. Siga ahora. ¿Cómo está, digamos, distribuida estas banderas rojas? Por ejemplo, bueno, a los amigos de la prensa se los vamos a mandar esto, se los van a mandar ahí para que ustedes lo tengan. En acceso al cargo tenemos 6 banderas rojas. ¿Por qué? En elecciones indirectas y directas no hay control sobre el proceso de evaluación de candidaturas, no hay una evaluación real de candidaturas, tanto en partidos políticos como instituciones que se van a elegir a los funcionarios. No hay, digamos, en este momento una posibilidad de revisar judicialmente el proceso de elección indirecta. O sea, si eligen a una persona que no cumple los requisitos constitucionales, no hay una vía
para revisar esa elección. Tampoco, por ejemplo, no hay valoraciones sobre conflictos de interés en candidaturas a cargos de elección directa o indirecta. No hay esa evaluación, ¿ya? Entonces, digamos, en acceso al cargo tenemos 6 banderas rojas y tenemos 2 banderas naranjas, que tienen que ver con las elecciones democráticas internas de los partidos y la autonomía electoral, la autonomía de la autoridad electoral de los partidos, ¿sí? Eso lo tenemos como un nivel de riesgo naranja. En transparencia tenemos 2 banderas rojas y una bandera naranja. La roja tiene que ver con el nivel de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y la tutela del derecho de acceso a la información, particularmente por el tema del Instituto de Acceso. Nosotros hicimos la evaluación del Instituto, el año pasado presentamos un informe y lo que encontrábamos es que el Instituto cada vez resuelve menos y lo que resuelve, lo resuelve en favor de las entidades estatales, no en favor de la ciudadanía. Entonces, por eso nosotros hemos valorado de esta manera, a partir de esos datos, el tema de transparencia. Sistema de justicia, tenemos el máximo nivel de riesgo, porque estamos hablando que en tema de impunidad, la Fiscalía General de la República no tiene un desempeño, digamos, aceptable en temas de prevención de combate de la impunidad. Vamos a la siguiente. En integridad pública tenemos 3 banderas rojas. ¿Por qué? Porque tenemos cumplimiento de obligaciones legales de integridad, no se da. Regulaciones sobre conflicto de interés, no hay. Nivel de cumplimiento en la presentación de las declaraciones juradas de patrimonio, tampoco tenemos. Hay 6.000 declaraciones de patrimonio sin presentar en el último dato que nosotros manejamos. Entonces, ahí hay una zona de riesgo, porque no sabemos cuántos de estos funcionarios puedan tener algún indicio de enriquecimiento ilícito, pero como no se han presentado las declaraciones, entonces ahí hay un riesgo. En capacidad institucional, esto ustedes lo van a ver en el mapa, ahí está explicado cada uno de estos ámbitos por si tal vez no queda claro. Tenemos que el desempeño de las instituciones de control pues no es el adecuado y el ámbito presupuestario no es suficiente. De hecho, en un par de días vamos a presentar un informe sobre los presupuestos de las instituciones de control y vemos, por ejemplo, que las necesidades de la Fiscalía están muy por encima del presupuesto que se le ha asignado. Entonces, ¿cómo se puede combatir la impunidad? ¿Cómo se puede combatir la corrupción si la Fiscalía no tiene suficientes recursos? En estatus de entrada y salida del cargo, que tiene que ver con la declaración de patrimonio, pues este es el nivel. Tenemos 5 banderas rojas, porque no hay nivel de cumplimiento, es muy bajo el nivel de cumplimiento. Los criterios para enviar a juicio de enriquecimiento ilícito son bien discrecionales, ¿ya? Entonces tenemos, digamos, esto. Vamos a la siguiente. En financiamiento de la elección, prácticamente todas son en rojo, porque no hay controles sobre la postulación de candidaturas en los partidos, no hay control sobre el financiamiento de los mismos, tampoco, como les mencionaba, para la elección de ciertas autoridades que le corresponde a la Asamblea, como lo decía, magistrados de Corte Suprema de Justicia, y tenemos 2 ámbitos que son de riesgo naranja. Vamos a la otra. Ustedes tienen el QR, donde pueden revisar el mapa y pueden acceder a toda la información con los enlaces que les he mencionado. En algunos casos, ustedes tienen lo de los informes en datos interactivos, o sea, ustedes pueden entrar ahí, no necesitan leer todo el reporte, todo el informe, sino que los datos interactivos les muestran, por ejemplo, el desempeño de la Fiscalía, por mencionar algo, o el nivel de transparencia de los partidos con el índice de transparencia financiera de los partidos. Entonces, aquí está el QR igual que ustedes tienen para que puedan revisar el mapa. Como les decíamos, el mapa pretende ser una herramienta que pueda ser de utilidad para, por ejemplo, la prensa, para rápido tener un dato del estado de la situación en ciertos ámbitos y ver cómo está el riesgo de corrupción.
También obviamente a las organizaciones y a la academia les puede servir este instrumento, como digo, para tener una referencia rápida y sistematizada de dónde puede haber riesgo de corrupción. Como les mencionaba, y con esto termino, pensando en el futuro, este tipo de instrumentos puede servir para cuando haya que seguir avanzando en la agenda de transparencia y de combate a la corrupción. Ya, o sea, creemos que es importante que haya una guía para focalizar esfuerzos, a dónde es que hay que ponerle atención y a dónde hay que trabajar de cara al futuro. Entonces, esto es lo que les queríamos presentar esta mañana, el mapa de riesgo. Los invitamos a que lo revisen, a que puedan, digamos, utilizarlo. Me quedo por acá y si hay alguna pregunta o comentario, si no, pues les agradecemos la atención de haber acudido esta mañana a la presentación y seguimos a las órdenes.